1996, el año en que todo cambió. Las columnas de camionetas entraron en la capital levantando nubes de polvo. Los talibanes surgieron de las ruinas humeantes de la guerra civil. No parecían invasores, parecían la solución. Prometían orden donde solo había caos y saqueos. La gente salía a las calles para recibirlos. En las grabaciones de archivo se ven rostros esperanzados. Había sonrisas. ¿Por qué confiaron en ellos? El país estaba agotado tras años de conflicto. Pero el alivio fue un error fatal. La verdad tardó muy poco en salir a la luz. Detrás de los discursos de paz se escondía un sistema brutal. A primera vista traían estabilidad, pero en realidad instauraron el terror. Las patrullas religiosas tomaron las esquinas, se prohibió la música, se quemaron los videocasetes en hogueras públicas. El sonido de las risas fue reemplazado por órdenes gritadas por megáfonos. Pero el golpe más duro fue para las mujeres. Su realidad se transformó en una pesadilla retorcida. Las escuelas cerraron sus puertas con cadenas. Las ventanas de las casas se pintaron de negro opaco para que nadie pudiera verlas desde fuera. En la calle, la cámara registra el cambio. Figuras cubiertas totalmente por la tela azul del burka. Si se veía un tobillo, llegaba el castigo. Se escucha el golpe seco de las varas contra la espalda. El miedo se volvió físico, tangible. Pero esto era solo el principio. Mientras tanto, las potencias internacionales no hicieron nada. Los satélites transmitían las imágenes, los diplomáticos escribían informes urgentes, pero el mundo se limitó a observar desde la distancia. Nadie intervino para detener el proceso. Uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna se repetía ante los ojos de todos. La oscuridad había vuelto para quedarse. 1979. Ese fue el año en que los tanques soviéticos cruzaron la frontera. El ruido de las orugas rompió el silencio de los valles afganos. La Unión Soviética invadió el país con miles de soldados y maquinaria pesada. Su objetivo era claro: control total. Querían instalar un gobierno títere que replicara su sistema, pero no contaban con la resistencia local. Los muyahidines se levantaron en armas. No eran un ejército regular. Eran combatientes de diferentes tribus y facciones dispares, pero tenían respaldo. ¿Cómo aguantaron 10 años contra una superpotencia? Parecía imposible, pero el dinero extranjero fluyó como un río. Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita inyectaron millones de dólares y armamento moderno. La guerra se extendió durante una década entera. Las aldeas se convirtieron en campos de batalla llenos de cráteres. El conflicto dejó a millones de afganos sin hogar. Huyeron a Pakistán e Irán buscando refugio. El país quedó destrozado. Durante la ocupación soviética, la vida se dividió en dos realidades. A primera vista, Kabul parecía una ciudad occidental, pero en realidad era un espejismo rodeado de tradición. En las zonas urbanas, las mujeres disfrutaban de libertades inauditas. Podían asistir a la universidad, trabajaban como enfermeras, profesoras y oficinistas del gobierno. En las fotos de archivo se ve mujeres caminando por Kabul sin velo, discutiendo de política, algunas incluso ocupando escaños en el parlamento. En el campo, la situación era opuesta. Allí mandaban las tradiciones tribales y las mujeres ya vivían bajo restricciones severas. Sin embargo, aquello no era nada comparado con lo que estaba por llegar. 1989. Los soviéticos se retiraron finalmente. Dejaron atrás un país en ruinas y un vacío de poder. Pero la paz no llegó. Los grupos de muyahidines que antes luchaban hombro con hombro contra el invasor, ahora se apuntaban unos a otros. Todos querían el trono. La guerra civil estalló con furia. Kabul se llevó la peor parte. Los cohetes llovían sobre los vecindarios residenciales sin pausa. Se escucha el silbido de los proyectiles y luego las explosiones. Miles de civiles murieron bajo los escombros. Las familias huían desesperadas hacia zonas más seguras. Las casas cerraron sus puertas. Se quemaron hogares. Calles enteras quedaron reducidas a polvo y ladrillo. Para las mujeres, este periodo fue el infierno en la tierra. La ley había colapsado. No había policía, no había protección. Los secuestros se volvieron moneda corriente. Algunos señores de la guerra forzaban a las niñas a casarse.
Otros usaban la violencia sexual para aterrorizar a la población. Muchas mujeres dejaron de salir de sus casas. El miedo a cruzar el umbral era paralizante, pero esto era solo el principio. En medio de este caos absoluto, surgió un nuevo actor. 1994. Kandahar. Un grupo de estudiantes religiosos se organizó. Se hacían llamar talibanes. La palabra significa estudiantes en pastún. Su líder era un veterano, el mulá Mohammed Omar, un antiguo combatiente muyahudín. Era conocido por su rigidez religiosa. Reclutó a sus seguidores en las madrazas y en los campos de refugiados de Pakistán. En las filas se veían rostros jóvenes y duros. La mayoría eran muchachos que habían crecido rodeados de guerra. Apenas tenían educación, salvo la enseñanza religiosa. No conocían otra cosa que la violencia y la disciplina. Los talibanes hicieron una promesa simple. Dijeron que acabarían con los combates. Prometieron eliminar a los señores de la guerra corruptos y traer seguridad a las calles. Muchos afganos les creyeron. Estaban agotados tras años de derramamiento de sangre. Las aldeas abrieron sus puertas para recibirlos. La gente estaba desesperada por un poco de orden. Incluso los comerciantes los apoyaron. Esperaban que las carreteras volvieran a ser seguras para el transporte de mercancías. El avance fue rápido. En 1994, tomaron el control de Kandahar. Para 1995, sus columnas avanzaban hacia Herat y otras ciudades clave. No encontraban gran resistencia. Septiembre de 1996, los talibanes entraron en la capital. En las imágenes se observa combatientes en camionetas alzando sus fusiles al aire en las avenidas de Kabul. Su llegada puso fin a la guerra civil en la ciudad, pero trajo consigo un nuevo reglamento que sacudió a la población. Empezaba una era de reglas absolutas. 1996. El año en que se apagaron las luces para la mitad de la población. Los talibanes tomaron el control. Entre 1996 y 2001, dominaron la mayor parte del territorio afgano. Su primera orden fue absoluta. Las mujeres ya no podían trabajar fuera de casa. No importaba su talento, no importaba su educación. Doctoras, periodistas y maestras recibieron la misma sentencia: el despido inmediato. Los escritorios quedaron vacíos. Las escuelas de niñas se cerraron de la noche a la mañana. Miles de estudiantes se quedaron frente a puertas bloqueadas. ¿Por qué fue un golpe mortal? Parecía solo una norma social, pero la realidad económica era brutal. Muchas madres eran el único sustento de sus familias. Salir a la calle se convirtió en un acto de supervivencia. El decreto era estricto. Ninguna mujer cruzaba el umbral sin un guardián masculino, un esposo, un hermano, un hijo. Si una mujer intentaba caminar sola, el castigo era físico. La policía religiosa patrullaba cada esquina. El Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio no negociaba. Se escucha el golpe seco de la vara. Estos agentes recorrían las calles armados con látigos y bastones. Golpeaban a cualquiera que violara el código de vestimenta. El burka se transformó en el símbolo del régimen. No era una opción. Las mujeres fueron obligadas a cubrirse totalmente bajo esta pesada tela. Solo una pequeña rejilla de malla permitía ver el mundo exterior. En los veranos afganos, el calor bajo la tela era asfixiante. Faltaba el aire. A primera vista, una prenda tradicional, pero en realidad, una celda portátil. Muchas mujeres describieron la sensación como estar atrapadas en una jaula. No usarlo significaba humillación pública o arresto, pero esto era solo el principio. La atención sanitaria pintó uno de los cuadros más oscuros. Los hospitales ya no tenían doctoras porque se les prohibía ejercer, y las mujeres no podían ser atendidas libremente por médicos varones. La ecuación era mortal. La ayuda médica básica se volvió imposible. A finales de los años 90, la tasa de mortalidad materna en Afganistán se disparó. Las mujeres morían durante el embarazo o el parto. Era uno de los peores lugares del mundo para dar a luz. En los registros de 1999 se lee: miles de muertes evitables. Fallecían por complicaciones simples. Por cada mujer que sobrevivía, muchas otras cargaban con lesiones de por vida. Sin medicinas, sin apoyo.
Los castigos públicos crearon una cultura de pánico absoluto. Los talibanes no se escondían, usaban los estadios de fútbol y las plazas centrales, convertían la violencia en un espectáculo de masas. Las acusadas de actos inmorales enfrentaban la lapidación, los azotes o la ejecución. Nadie estaba a salvo. A veces el crimen era absurdo. Bastaba con hablar con un hombre que no fuera pariente. La cámara registra. La multitud observa en silencio total. Nadie se atrevía a respirar fuerte. Intervenir significaba morir. El miedo se filtró en cada hogar. Las casas dejaron de ser refugios para convertirse en prisiones. El daño superó el dolor físico. Se destruyó el futuro. Generaciones enteras de niñas crecieron analfabetas. Se les prohibió aprender a leer. Se les prohibió escribir. Las familias que soñaban con hijas doctoras o líderes vieron cómo esos sueños se evaporaban. Y sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. 12 años. Esa era la edad de algunas de las niñas arrancadas de sus camas en mitad de la noche. Lo que ocurría bajo el gobierno talibán permanecía oculto, lejos de las cámaras y los ojos del mundo. ¿Por qué las familias entregaban a sus hijas sin luchar? Parecía una traición imperdonable, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que el amor paternal. Los matrimonios forzados no eran bodas, eran un arma de control absoluto. Los combatientes reclamaban esposas como botín de guerra. Entraban en las casas armados y exigentes. Si el padre se negaba, toda la familia enfrentaba la muerte o castigos físicos severos. Entregar a una hija se convertía en el precio necesario para salvar al resto de los hijos. La situación de las viudas era aún más desesperada. Décadas de conflicto habían dejado miles de hogares sin hombres. Bajo la ley talibán, una mujer sin marido no podía trabajar. No había ingresos, no había comida. La elección era brutal: casarse con un combatiente desconocido o morir de hambre. En las calles de Kabul, la imagen se repetía día tras día. A primera vista, bultos azules inmóviles en las aceras, pero en realidad eran madres mendigando un pedazo de pan para sus hijos. Los talibanes ofrecían protección a cambio de sumisión total. Muchas aceptaron por necesidad. Las que se resistieron terminaron en la miseria absoluta, extendiendo la mano en las esquinas polvorientas. Pero esto era solo una parte del problema. La comunidad internacional intentó intervenir. La Cruz Roja y las Naciones Unidas enviaron convoyes con medicinas y alimentos. Sin embargo, los talibanes bloquearon cualquier ayuda destinada específicamente a las mujeres. Las organizaciones benéficas que operaban en la clandestinidad fueron perseguidas. En los informes de la época se describe puertas de escuelas secretas rotas, libros quemados y aulas vacías. Los trabajadores humanitarios recibían amenazas directas. Un simple intento de educar a una niña se castigaba con violencia. Las mujeres quedaron atrapadas en un silencio que el mundo exterior no podía romper. Cada derecho robado borraba su existencia de la vida pública. Todo el sistema parecía inamovible. Pero el 11 de septiembre de 2001, el tablero mundial cambió en un instante. Al-Qaeda atacó el corazón de Estados Unidos. Casi 3.000 personas murieron en Nueva York, Washington y Pensilvania. Los terroristas habían entrenado y operado bajo la protección del régimen talibán en Afganistán. En las pantallas de todo el planeta se repetía la misma secuencia: humo negro, acero retorcido y el colapso de las torres. Washington exigió la entrega inmediata de los líderes de Al-Qaeda. Los talibanes dijeron no. Fue su último error estratégico. En octubre de 2001, el cielo de Afganistán se iluminó con las explosiones. La respuesta militar fue aplastante. Los bombarderos estadounidenses y sus aliados iniciaron la ofensiva. Las bases de entrenamiento se convirtieron en cráteres. Las defensas talibanes, antes temibles, se desmoronaron en cuestión de semanas bajo la superioridad aérea. En las grabaciones militares se escucha: pilotos confirmando objetivos destruidos uno tras otro. Para noviembre, Kabul había caído. La resistencia organizada desapareció rápidamente. En diciembre, la mayoría de los combatientes talibanes ya no patrullaban las calles imponiendo el terror. Habían huido hacia las montañas o cruzado la frontera con Pakistán para esconderse. El régimen se había disuelto en el polvo. La frontera con Pakistán se llenó de fugitivos.
Los talibanes cruzaron las líneas y desaparecieron en las montañas. Se había terminado la pesadilla para las mujeres afganas. Parecía que la oscuridad duraría para siempre. Pero las puertas de las casas se abrieron de golpe. 5 años de encierro terminaron en un instante. Las familias, que habían ocultado a sus hijas en sótanos por puro terror, las empujaron de nuevo hacia la luz. Las escuelas retiraron los candados oxidados. A principios del año 2002, cientos de colegios reanudaron las clases. En el archivo de video se ve aulas abarrotadas de niñas con velos blancos. Para muchas, no era simplemente estudiar. Era la primera vez que sus dedos tocaban un lápiz o un libro de texto. El cambio no se limitó a las pizarras. Los lugares de trabajo recuperaron su pulso. Mujeres que antes eran maestras, doctoras y cooperantes regresaron a sus puestos. Los hospitales volvieron a tener personal femenino. Pero esto era solo el principio. En la televisión ocurrió algo inédito. Periodistas mujeres aparecieron en pantalla. La cámara registra, presentadoras dando las noticias y dirigiendo programas de debate. Algo impensable bajo el régimen anterior. Las organizaciones internacionales llegaron con camiones de ayuda y las mujeres locales se unieron a la reconstrucción. Levantaron muros y distribuyeron alimentos. Los eventos se aceleraron. Año 2004. Afganistán adoptó una nueva constitución. El texto prometía igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A primera vista, era solo papel mojado en un país en guerra, pero en realidad fue un cambio tectónico. Por primera vez en años, la ley las reconocía como ciudadanas con voz. Las mujeres se lanzaron a la política, hicieron campaña en las calles. Algunas ganaron escaños en el Parlamento y se convirtieron en representantes de sus comunidades. Otras ocuparon cargos en el gobierno. Fue un giro brusco en una nación donde antes se les prohibía hablar en público. El sistema legal también se movió. En el año 2009, entró en vigor la ley para la eliminación de la violencia contra la mujer. El matrimonio forzado, el matrimonio infantil y las palizas domésticas pasaron a ser ilegales. La tinta de la ley dio esperanza. Sin embargo, aplicar estas normas en las zonas rurales era una batalla constante. El progreso no fue una línea recta. La violencia contra las mujeres persistía lejos de Kabul. En las aldeas, las viejas tradiciones pesaban más que las nuevas leyes. Las niñas seguían luchando contra sus propias familias para ir a la escuela. Los talibanes no habían desaparecido del todo. Lanzaban ataques selectivos y sembraban el pánico en las provincias. No había vuelta atrás. A pesar de las amenazas, surgieron nuevas figuras. Doctoras, abogadas y activistas ocuparon el espacio público. Mujeres como Fauzia Kufi y Malalai Joya alzaron la voz en la política afgana. En los estadios se observa atletas femeninas entrenando a cielo abierto. Las niñas empezaron a trazar planes concretos. Querían ser ingenieras, pilotos, científicas. Por primera vez en décadas, miraban más allá de los muros de adobe de sus casas. Visualizaban un futuro real, pero este avance venía con una advertencia constante. Todos sabían la verdad. Los talibanes seguían esperando en las sombras. Año 2010. El enemigo no estaba muerto. ¿Habían sido derrotados los talibanes? Los mapas oficiales decían que sí, pero en las cuevas de la frontera con Pakistán reconstruían sus redes fusil en mano, recuperaron fuerzas en silencio, los ataques a las tropas extranjeras se multiplicaron. No eran simples escaramuzas, eran emboscadas coordinadas y bombas en los caminos rurales. Incluso las grandes ciudades dejaron de ser seguras. El perímetro de seguridad se redujo. En las zonas rurales, la libertad de Kabul era una ficción. En la grabación se ve, una escuela de niñas arde en llamas mientras los lugareños miran impotentes. Los maestros recibían amenazas de muerte. Aldeas enteras pagaban impuestos a los insurgentes para evitar represalias. Para las mujeres de esas regiones, el progreso de 2001 se disolvió. A primera vista, el gobierno controlaba el país, pero en realidad solo controlaba el asfalto donde pisaban sus botas. La guerra se alargó una década más. La OTAN intentó levantar un Estado, pero los cimientos estaban podridos. La corrupción desviaba los fondos y la violencia era constante. El pueblo afgano se cansó de los ataúdes. Para el año 2020, Washington firmó un acuerdo en Doha. Prometieron retirar las tropas,
A cambio, los talibanes juraron no albergar terroristas. Ese papel firmado fue la señal de ataque. Los insurgentes olieron la debilidad y avanzaron, pero esto era solo el principio. Llegó el verano de 2021. La ofensiva fue total. Distrito tras distrito cayó bajo control talibán. A menudo no hubo disparos. Los soldados afganos, sin paga y sin municiones, simplemente se quitaban los uniformes y se iban a casa. Las líneas de defensa se evaporaron. El 15 de agosto de 2021 entraron en Kabul. El gobierno central colapsó en horas. El pánico se apoderó de las calles. Miles de personas corrieron hacia el aeropuerto. No llevaban equipaje, solo desesperación. Rompieron los cercos de seguridad buscando un lugar en los aviones de evacuación. En el encuadre, la multitud invade la pista de aterrizaje bloqueando las turbinas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Se ven figuras humanas aferradas al tren de aterrizaje de un avión militar en pleno despegue. Cayeron al vacío segundos después. Para las mujeres afganas, ver izar de nuevo las banderas blancas con la shahada negra fue una sentencia. Recordaban los años 90. Los talibanes prometieron ante las cámaras que esta vez sería diferente. Hablaron de derechos dentro de la ley islámica. Pero las promesas duraron semanas. Llegó la orden escrita. Las niñas mayores del 6º grado tenían prohibido entrar a las aulas. Las mujeres en oficinas gubernamentales, televisión y organizaciones de ayuda fueron enviadas a sus casas. Se les ordenó cubrirse y desaparecer de la vida pública. Se escucha el sonido de herramientas arrancando los carteles del Ministerio de Asuntos de la Mujer. Ese edificio, símbolo de 20 años de cambios, fue clausurado. En su lugar, los talibanes reinstauraron el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. La misma policía moral que patrullaba en los 90 volvió a las calles.
Agosto de 2021. El mundo observó en estado de shock cómo los talibanes retomaban el poder. Creyeron que el cambio sería moderado. Parecía una posibilidad diplomática, pero la realidad golpeó con una brutalidad absoluta. Los gobiernos extranjeros emitieron condenas rápidas. Casi ningún país reconoció oficialmente al nuevo régimen como el gobierno legítimo de Afganistán. Esto creó una paradoja letal. Dentro de las fronteras, los talibanes tenían el control total. Fuera de ellas, eran tratados como parias ilegítimos. Las organizaciones de ayuda intentaron mantener el flujo de suministros, pero se toparon con muros de hormigón burocrático. Las nuevas reglas limitaban severamente su trabajo. Las restricciones sobre dónde y cómo podían trabajar las mujeres bloquearon el sistema. Era casi imposible entregar ayuda directamente a la población femenina. En los videos de la frontera se ve camiones de ayuda detenidos bajo el sol mientras los guardias revisan papeles interminables. Para el año 2023, Naciones Unidas lanzó una advertencia final. Afganistán enfrentaba una de las peores crisis humanitarias del planeta. No era solo política. La sequía había secado la tierra. La pobreza extrema se disparó. Décadas de guerra habían dejado al país en los huesos. Millones de personas quedaron al borde de la inanición. Los niños se iban a la cama con el estómago vacío. El silencio reinaba en las casas. Las familias empezaron a vender lo último que tenían para comprar harina. Vendían muebles, vendían ropa. La cámara registra. Un padre ofrece la bicicleta vieja de su hijo en un mercado callejero por unos pocos billetes sucios. Las mujeres sufrieron el golpe más duro. Fueron despojadas de todos sus derechos. Perdieron la libertad de trabajar. El acceso a la educación desapareció. Sin ingresos, muchos hombres no tenían forma de mantener a sus familias, pero esto era solo el principio del desastre. Las sanciones internacionales y los fondos gubernamentales congelados agravaron la crisis. El dinero que podía haber financiado hospitales y escuelas quedó bloqueado en bancos extranjeros. A primera vista, una medida de presión política, pero en realidad, una sentencia de sufrimiento para los civiles. Las medicinas se agotaron en las clínicas. El olor a desinfectante fue reemplazado por el olor a enfermedad. Las madres caminaban kilómetros bajo el calor buscando pan. A menudo regresaban con las manos vacías. La supervivencia diaria se convirtió en la única meta. A nivel global, las naciones discutían sobre la respuesta correcta. Algunos creían que dialogar con los talibanes evitaría el colapso total. Querían mantener a la gente con vida. Otros exigían el aislamiento absoluto. Creían que era la única forma de presionar para cambiar sus políticas sobre los derechos de las mujeres. Mientras estos debates continuaban en salas de conferencias y parlamentos, la realidad en el terreno no cambiaba. En el encuadre, delegados con trajes caros discuten sobre gráficos proyectados en una pantalla. Corte A, una fila de mujeres cubiertas esperando comida en el barro. Las mujeres y niñas afganas pagaban el precio más alto. Estaban atrapadas entre la geopolítica y la necesidad de comer. Llegó el año 2024. Las niñas nacidas después de 2001 conocían otra vida. Habían visto escuelas abiertas, habían sentido libertad. De pronto, se encontraron encerradas en casa. Se les despojó de las vidas que conocían. Una generación criada con esperanza chocó de nuevo contra los muros. Algunos lograron huir. Cruzaron montañas peligrosas, se unieron a millones de refugiados en Pakistán, Irán y más allá. Pero muchos no pudieron irse. Quedaron atrapados bajo un régimen que los veía como menos que humanos. Hoy, Afganistán es uno de los lugares más hostiles del mundo para ser mujer. La educación está bloqueada, el trabajo está prohibido, incluso las alegrías simples son ilegales. Caminar libremente por un parque, escuchar música, todo ha sido robado. Se escucha el sonido del viento en los columpios oxidados de un parque vacío. La historia no ha terminado. Las mujeres afganas continúan resistiendo de formas grandes y pequeñas, pero el dolor que soportan es un peso insoportable. Aquí el mundo dejó de mirar.